Hablar de brujas, mujeres que venden su alma al diablo para obtener poderes, o mejor dicho, en mismas palabras de ellas, mujeres que contraen matrimonio con el gobernante del infierno. Estas mujeres que viven entre nosotros desde la antigüedad, provocando caos en los pueblos donde habitaban, ya sea haciendo el mal a familias enteras o robando infantes para ofrecerlos al demonio. Es algo que hasta el día de hoy causa temor a muchas personas, sobre todo aquellas familias que viven alejadas de las grandes ciudades. Hoy les traigo un relato sobre ellas. Antes de continuar, quisiera invitarlos a suscribirse al canal. Subo contenido de anécdotas paranormales. Ayúdame dejando tu like y un comentario sobre qué te pareció el video. Mi nombre es Esteban. Vivo junto a mi familia en un pequeño pueblo en el estado de Tabasco. Somos personas de escasos recursos. Y ahora más que nació mi segundo hijo. Al estar recién nacido, mi esposa se queda en casa todo el día para cuidarlo, mientras yo bajo al monte a pescar, ya que a eso me dedico. Una mañana, mientras caminaba hacia el río, a lo lejos pude ver una persona pidiendo ayuda. Corrí donde estaba. Cuando llegué, vi a una enorme ave atacando a un anciano. El ave era del doble del tamaño del señor. Corrí levantando mi machete para asustar al ave, pero ésta no dejaba de aletear y rasguñar con sus garras a aquel anciano, que para entonces ya había dejado de gritar. Me desesperé y le lancé un machetazo en el ala a aquel animal, el cual lanzó un grito de dolor, pero no cualquier grito. Aquella cosa no gritaba como alguna ave que yo haya escuchado antes. Era una especie de mezcla entre un ave y una voz de mujer, la cual, cuando escuché, me hizo estremecer del miedo. Aquella gigantesca ave alzó el vuelo como pudo, mientras salpicaba sangre por todo donde pasaba. Después de alejarse del anciano y de mí, el ave se quedó mirando hacia mí como esperando para volver a atacar. Sus ojos negros se veían llenos de odio. No sabía hasta ese momento que los animales podían transmitir esa sensación. El anciano, con una voz muy baja, me señalaba aquel animal. «No lo dejes ir, mátala», decía el anciano. Empuñé mi machete nuevamente para espantar al ave, la cual emitía unos extraños sonidos, y solo podía ver cómo movía su pico, como si estuviera hablando. Estaba balbuceando algo que no podía entender. Era un sonido que no me daba miedo, era como un susurro. De repente me empecé a sentir muy cansado. Mi cuerpo empezaba a ceder, sentía como me temblaban las piernas. Estaba a punto de caer cuando alguien me arrebató el machete de las manos. Era el anciano, quien lo tomó y se dirigió lo más rápido que pudo al animal para matarlo. Pero este, al ver las intenciones del anciano, abrió sus enormes alas y con mucho esfuerzo por el machetazo que le había dado anteriormente, alzó el vuelo. Entonces volteó a verme para regañarme por haber perdido la oportunidad de haber matado a aquel animal. Lo ayudé a caminar, recargando su brazo alrededor de mi espalda, ya que estaba cojeando. Lo llevé hasta mi casa para ayudarlo con sus heridas. Mi mujer le ofreció café y no pude evitar preguntarle qué había hecho o por qué ese animal lo había atacado, y sobre todo, quería saber qué tipo de animal era esa ave, ya que nunca la había visto por acá. «¿Cuántos años tienes, muchacho?», preguntó el señor. «Yo tengo 30 años y 10 viviendo en este pueblo. ¿Por qué?». «Eso que viste no era un animal, al menos no uno normal. Aquello era una bruja. Supongo que has oído hablar de ellas». «Sí», respondí. «Alguna vez escuché historias sobre ellas que me contaban mis papás cuando era más chico. Pues debes saber que esas no son simples historias, son reales.
¿Has escuchado la frase, si crees en Dios, crees en el diablo? Pues es muy cierto. Brujas y brujos existen, y viven más en pueblos como estos, que están cerca de los cerros y ríos, ya que la energía de la naturaleza ayuda a contactar a esos seres demoníacos que les otorgan poderes a cambio de su alma o sacrificios. Supongo que para eso me quería a mí, para ofrendarme, pero gracias a ti no lo logró. Lo que me preocupa es que ese tipo de personas suelen ser muy vengativas y tal vez quiera venir a buscarte a mí o a ti, quien fue quien me ayudó. Mira, yo ya me tengo que ir, pero por si las dudas, te recomiendo pongas unos manojos de ajo en cada entrada de tu casa, puertas y ventanas por igual. Es una protección contra los nahuales. No quiero que te espantes, es solo por precaución. Ya que veo que tienes un recién nacido, bueno, me retiro, y gracias por todo, seguiré mi camino. Le agradecí mucho sus consejos y nos despedimos. Cuando aquel hombre salió de la casa, fui a hablar con mi esposa de lo que había pasado. Acordamos los dos que aunque fue algo muy extraño, no nos dejaríamos influenciar por supersticiones. Decidimos entonces llevar el resto del día como normalmente lo hacíamos, y regresé a trabajar. Pasé toda la tarde tratando de vender los pescados que traía, tocando de casa en casa. En una de esas casas, una que estaba casi a la salida del pueblo, me abrió una señora de avanzada edad. La miré a los ojos para decirle el precio de los pescados. Mi cuerpo se estremeció, ya que la señora me miraba de pies a cabeza, mientras hacía muecas de molestia. No quiero nada, vete de aquí, dijo aquella anciana. Había algo en ella que no me gustaba. Tomé mi morral y me fui de ahí. Caminé unos cuantos pasos y cuando volteé, aquella mujer aún estaba parada en la puerta de su casa, mirándome fijamente. Podía sentir su mirada de odio, aún estando ya retirado de ella, aunque no entendía por qué, ya que no había ido por esa parte del pueblo y no la conocía. En fin, que seguía en lo mío, y a eso de las 7 de la noche terminé de vender el último mazo de pescado que me quedaba. Me apresuré a casa para llegar y cenar con mi esposa y mis 2 niños. Al llegar, mi esposa ya tenía todo listo y comimos mientras charlábamos. Llegó la hora de dormir. La casa donde vivíamos era solo de 3 piezas, una para la cocina, un cuarto donde dormía con mi mujer y la otra dormía mi niño de 6 años con su hermanito recién nacido. Esa noche soplaba un fuerte viento, parecía que iba a llover. Las láminas de la casa sonaban fuertemente por el viento. Parecía que se las fuera a llevar. Como hacía mucho frío, mi esposa se levantó a darle una cobija a mi hijo y a revisar al bebé, el cual estaba llorando. Se había espantado por el ruido de las láminas. Lo sacó de la pequeña cunita y lo llevó a dormir con nosotros. Estábamos a punto de quedarnos dormidos cuando unos gritos nos despertaron. Era Juanito, nuestro hijo menor. Corrimos a ver qué le había pasado. Apenas corrí la cortina que separaba su cuarto de la de nosotros, y Juan se echó a mis piernas abrazándolas. Apenas iba a preguntarle qué le había pasado, cuando un ruido hizo que volteara. Era una persona parada justo fuera de la ventana. Al observarla bien, pude ver que se trataba de aquella anciana que me había visto en la tarde. Parecía tratar de romper el cristal para poder entrar. Le grité que quién era y qué quería. Entre la oscuridad pude ver el brillo de sus ojos y ver cómo los movía de un lado a otro, como tratando de encontrar algo. «Mari, tráeme el machete enseguida», grité a mi esposa, la cual estaba atrás de mí observando con horror todo, y abrazando a Juanito. Ella fue corriendo al otro cuarto por mi machete. Aquella mujer pareció escuchar y volteó a verme. Acercó su cara hasta chocar con el cristal de la ventana y puso una horrible sonrisa. Sacó su lengua y la rozó por el cristal. Podía ver toda su saliva viscosa escurriendo en el vidrio. Mi esposa me habló y volteé para tomar el machete, pero cuando volví la mirada, la mujer ya se había ido. Corrimos entonces hacia el patio para ver si aún estaba ahí, pero no se veía nadie. Se me ocurrió ir donde había estado parada aquella mujer. Al ir acercándome,
percibí un olor asqueroso, el cual no puedo describir. Ese olor provenía de un bulto de plumas al lado de la ventana, las cuales inmediatamente me hicieron recordar al ave que vi en la mañana. Al mismo tiempo, recordé aquellas palabras del anciano y supe entonces que aquella anciana era bruja y venía por mi niño recién nacido. Corrimos dentro de la casa a cerrar puertas y ventanas. Le dije a mi esposa que sacara todo el ajo que tuviera en la cocina y me ayudara a ponerlo en las puertas y ventanas. Cuando terminamos de hacerlo, nos fuimos todos a acostar en el mismo cuarto para tratar de descansar. Y al poco rato empezamos a escuchar un raro canto de un pájaro. Era la bruja avisando que había regresado. Al parecer, los ajos sí funcionaron, ya que no se acercaba a las ventanas ni a la puerta. Toda la noche escuchamos ese canto horrible mientras rascaba las láminas por todo el techo. No fue hasta que vimos los primeros rayos del sol cuando aquel animal se fue. Desde entonces no hemos dejado de poner ajos en nuestra casa, esperando que no vuelva aquella bruja.